familia de Pascual Duarte es una de las obras más influyentes de la literatura española del siglo XX, escrita por Camilo José Cela y publicada por primera vez en 1942. Esta novela inaugura una corriente conocida como el tremendismo, caracterizada por un lenguaje crudo, una visión pesimista de la vida y una representación descarnada de la violencia y la miseria humana. A través de la narración en primera persona de su protagonista, Pascual Duarte, Cela construye un retrato inquietante de una España rural y opresiva, marcada por la fatalidad, el atraso, la brutalidad y la desesperanza. Contexto histórico y literario. La novela fue escrita y publicada durante los primeros años del franquismo, en una época de fuerte censura y represión ideológica. Cela, que había combatido en el bando franquista durante la Guerra Civil Española, supo sortear la censura al presentar una obra que, aunque cargada de violencia y desesperación, no ofrecía un contenido político directo. Sin embargo, la familia de Pascual Duarte se puede leer como una metáfora del ambiente asfixiante de la posguerra, en el que el individuo está atrapado por fuerzas que lo superan: la pobreza, el atraso cultural, la violencia estructural y la imposibilidad de redención. Desde un punto de vista literario, la obra se inscribe en una tradición que incluye el naturalismo de Émile Zola y el realismo social de autores como Galdós o Baroja. Sin embargo, Cela da un paso más allá al introducir un tono tremendista, que enfatiza los aspectos más grotescos y violentos de la realidad, no con intención de denuncia, sino como una forma de mostrar la condición humana en su crudeza. Argumento. La historia está estructurada como una especie de confesión o testamento escrito por Pascual Duarte desde la cárcel, donde espera su ejecución por un crimen. A lo largo de los capítulos, Pascual relata los episodios más importantes de su vida, desde su infancia hasta el asesinato que lo condenó a muerte. Su vida está marcada desde el principio por la fatalidad. Nace en una familia disfuncional, con un padre ausente y una madre cruel y despiadada. Desde joven, Pascual experimenta la violencia como algo cotidiano, tanto física como emocionalmente. Entre los hechos más relevantes que narra están el asesinato de su perro Chispa, la muerte de su padre a causa de una mordedura de serpiente, la enfermedad y la muerte de su hermana Rosario, el embarazo y suicidio de su esposa Lola, y finalmente el asesinato de su madre, un acto brutal que simboliza la culminación de su tragedia personal. A pesar de sus intentos por llevar una vida normal, Pascual parece estar condenado desde el principio a la violencia y la autodestrucción. Personajes principales. Pascual Duarte es el narrador y protagonista de la historia. Su carácter está profundamente marcado por una mezcla de fatalismo, ira y desesperanza. Aunque intenta justificar sus actos apelando a las circunstancias y al destino, su relato deja entrever una personalidad impulsiva, violenta y atormentada. A través de Pascual, Cela crea un arquetipo del hombre al margen, incapaz de adaptarse a una sociedad que lo rechaza y lo margina. La madre de Pascual es una figura materna perversa, violenta y completamente desprovista de afecto. Su comportamiento hacia sus hijos, especialmente hacia Pascual y Rosario, es cruel y destructivo. Representa la negación del amor maternal y encarna la figura de la madre castradora y monstruosa. Rosario, la hermana de Pascual, tiene una relación ambigua con su hermano y con el entorno. Es víctima de abusos y su destino también está marcado por la tragedia. Representa la inocencia rota y la fragilidad femenina en un mundo dominado por la violencia masculina. Lola es la esposa de Pascual. Aunque al principio representa una posible vía de redención para él, su destino termina siendo tan trágico como el del resto de los personajes. Su embarazo, la muerte del hijo y su posterior suicidio terminan por hundir a Pascual en la desesperación total. Temas principales. Uno de los temas centrales de la novela es la idea de que el destino de los seres humanos está predeterminado. Pascual se presenta como una víctima de las circunstancias, alguien que no puede escapar a su naturaleza violenta y a su entorno opresivo. Esta visión determinista conecta acá con el naturalismo y con ciertas corrientes existencialistas. La violencia. La violencia está presente en casi todas las páginas del libro. Es una violencia estructural, cotidiana, que impregna las relaciones familiares, sociales y personales. Cela no la justifica, pero tampoco la critica abiertamente. Simplemente la muestra como un hecho más de la existencia. La marginación social.
Pascual Duarte es un personaje marginal, tanto desde el punto de vista económico como moral. La novela retrata una España rural, pobre, inculta y atrapada en un sistema de valores retrógrado. Pascual es un reflejo de esa sociedad y su destino es también el de muchos otros que, como él, no tienen voz ni salida. La incomunicación. A pesar de escribir su historia, Pascual parece incapaz de conectar verdaderamente con los demás. Sus relaciones están marcadas por la incomprensión y el silencio. La palabra no tiene poder redentor, ni siquiera escribir su relato le permite alcanzar la paz. La maternidad y la familia. El título ya indica que la familia es un elemento clave en la historia. Sin embargo, lejos de ser un espacio de protección o amor, la familia en esta novela es fuente de conflicto, dolor y destrucción. La madre es una figura odiosa, el padre es una sombra ausente, y las relaciones entre hermanos están marcadas por la violencia y el desarraigo. Estilo literario. Cela utiliza un lenguaje directo, duro, a veces poético, pero casi siempre cargado de tensión. La prosa de la familia de Pascual Duarte es sobria pero eficaz, y logra transmitir con intensidad los sentimientos del protagonista. El uso de la primera persona convierte al lector en confidente involuntario de Pascual, lo que crea una sensación de inquietud y cercanía. Aunque la novela se presenta como una especie de documento encontrado, lo que recuerda a las técnicas narrativas del realismo decimonónico, Cela juega con la subjetividad del narrador, lo que añade complejidad al relato. ¿Hasta qué punto debemos creer a Pascual? ¿Es sincero o intenta justificar lo injustificable? Influencia y legado. La familia de Pascual Duarte fue un éxito inmediato y lanzó a Camilo José Cela a la fama. Con el tiempo se convirtió en una obra de referencia para comprender la literatura de posguerra en España. Su influencia puede rastrearse en autores como Luis Martín Santos, Juan Goytisolo o Rafael Sánchez Ferlosio. La novela inauguró una nueva sensibilidad en la narrativa española, rompiendo con el costumbrismo tradicional e introduciendo un enfoque más existencialista y brutal de la realidad. Su impacto fue tal que Cela sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1989, en parte gracias a esta obra. Con Familia de Pascual Duarte es una novela que incomoda, pero que no deja indiferente. A través de una narración intensa y despiadada, Cela nos enfrenta a los rincones más oscuros del alma humana y de la sociedad española de su tiempo. Pascual Duarte no es solo un asesino, es también una víctima, un símbolo de una España rota, desesperada y violenta. Su historia, contada con crudeza pero también con profundidad psicológica, sigue siendo hoy un testimonio imprescindible de una época y una manera de entender la literatura.